por cierto, que se me escuche y que se me ve. Ok, bien. Voy a retomar lo que habíamos trabajado en el último encuentro, en el último antes del encuentro que tuvimos con Luciana Trocero, y voy a retomar algunas cuestiones acerca del amor, que se insertan en la clase, hacia el final de la clase, que Miller llamó una carta de amor, para ver si hoy podemos empezar con la clase 8, el saber y la verdad. Les comentaba hace ya varias semanas que había alguna dificultad para mí, justamente porque se trataba otra vez de volver a hablar sobre amor, en ese punto donde muchas veces es más cómodo tratar de reconstruir una lógica que tiene Lacan en su transmisión. Es más cómodo eso que el hecho de interpretar qué es lo que quiso decir con alguna frase. Porque cuando uno interpreta, ese texto lo interpreta desde un lugar, desde una hermenéutica, que para la gente que estamos en el psicoanálisis, habla más a veces de quien interpreta que de lo interpretado. Qué cuestiones fantasmáticas personales hacen que yo encuentre ciertas resonancias en algunas frases. Y me encontré, cuando estaba imprimiendo lo que tenía para contarles hoy, con que había como cierta dimensión aforística en la clase, como si fuesen ciertos aforismos sobre el amor, y ahí me acordé inmediatamente de una clase que justamente Miller tituló Aforismos sobre el amor en el Seminario de la Angustia. Esto no es que lo dijo Lacan, sencillamente Lacan dio una clase, pero Miller, leyendo esa clase, dijo, che, estos son aforismos sobre el amor. Y parece que en una suerte de identificación o de imitación medio barata, para hablar del amor termino escribiendo algunas frases que parecen aforísticas. Así que les pido disculpas, pero ténganme un poco de paciencia. ¿Cuál era el contexto en el cual estábamos trabajando? El contexto de que el saber en psicoanálisis, el saber lo definimos y lo ubicamos como una concatenación significante. Hablamos de saber cuando hay cadenas significantes, ¿sí? Las cadenas significantes del saber del inconsciente, esta concatenación. Y Lacan, en la última parte del encuentro que tuvimos, Lacan toma una frase de Empédocles, una frase que toma de Aristóteles, que cita Empédocles, y que es una frase que dice literalmente, hoy vamos a estar mucho con frases, así que paciencia pide la obra. La frase dice, Dios no conoce el odio, por eso es ignorante. Yo les comentaba cómo Lacan juega con esta frase, la hace pasar por la concepción cristiana de Dios, todo amor, junta el odio con el amor, y llegamos a una interpretación de Lacan de esta frase, Dios no conoce el odio, por eso es ignorante, una interpretación que funciona así. Si asimilamos la concepción de Dios al goce del otro, es lo que hemos trabajado este seminario muchas veces, sobre todo en la clase que se llama Dios y el goce de la mujer. Si asimilamos la idea de Dios al goce del otro, esta frase de Empédocles quedaría así. En el goce del otro, de existir, no hay saber ni sobre el amor ni sobre el odio.
en el goce del otro, no hay saber, ni sobre el amor, ni sobre el odio. Aclaro, no digo que no haya cuestiones de amor y de odio vinculadas al goce del otro. Digo que no hay saber inconsciente que responda por esas cuestiones del amor y del odio. Repito, no hay saber inconsciente que responda por esas cuestiones del amor y del odio. Lo vamos a ir trabajando, hay como un límite, saber, perdón, pero estoy admitiendo gente, hay como un límite en el saber del inconsciente, cuando se trata de cuestiones de amor y de odio vinculadas al goce del otro. Y desde este punto de vista, que insisto, vamos a trabajar a lo largo de este encuentro, hay una frase que me interesó, que es la frase con la que Lacan termina la clase Una carta de amor, que se habrán dado cuenta que es la clase a la cual más nos hemos dedicado este año. Una frase con la que termina esa clase y con la que empieza la clase siguiente. Prácticamente construida con las mismas palabras y que les invito a trabajar. Está en la página 108 y la página 110 de la versión castellana. Que dice así: mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, o sea, con aquello de lo que ella goza, menos él odia, menos él es, y como no hay amor sin odio, menos él ama. Repito la frase. Mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, o sea, con aquello de lo que ella goza, menos él odia, menos él es, y como no hay amor sin odio, menos él ama. Bien, parece que un hombre puede prestar a confusión con aquello de lo que una mujer goza. Hemos dicho que la imagen de Dios se construye a partir del goce del otro. Y esta frase nos dice que un hombre puede prestarse a confusión con Dios para una mujer, es decir, con el goce del otro, es decir, con el goce femenino. Él puede prestarse a confusión con aquello de lo que ella goza. Si él se presta a confusión con aquello de lo que ella goza, menos él odia, menos él es y menos él ama. No se les escapará el carácter aforístico de esta frase. Y no se les escapará que esta frase tiene algunas dificultades. ¿Qué carajo puede querer ser que un hombre se preste a confusión con Dios para una mujer? Saquen carajo, poner una palabra más delicada, ¿sí? Pero estamos en este punto, ¿sí? La primera cuestión que quería señalar ante ustedes en este momento bisagra del seminario 20, en este momento bisagra, la primera cuestión que quería señalar es que en esta frase se trata de una manera diferente de constitución de la otredad. En esta frase tenemos dentro de la frase la concepción de una manera diferente de constitución, de creación de la otredad. Un hombre, un chabón, un macho puede prestarse para una mujer a confusión, puede dar a confusión, a que ella lo confunda, puede dar lugar a que ella lo confunda con aquello de lo que goza, que ella lo confunda con Dios. ¿Sí? Bien.
Para aclarar un poco esto, volvamos del lado macho. Volvamos del lado macho para después poder explicar qué quiere decir que una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que goza. ¿Sí? Nosotros conocemos la manera macho de constitución de una otredad. Lo hemos trabajado y lo hemos trabajado muchas veces hasta el cansancio. ¿Sí? La constitución de la otredad. La constitución del otro, del partener amoroso, y lo otro, cualquier cosa que a mí me funcione como una otredad, la sociedad, la humanidad, la concepción de la naturaleza, todo eso desde el lado macho está construido a partir del objeto A y su fantasma. Lo hemos trabajado, tanto desde el partener sexual en la dimensión más íntima como aquello que te funcione como otro, cualquier cosa que te funcione como otro, la humanidad, la idea de lo que es la naturaleza, todo eso está construido desde el lado macho con el objeto A y su fantasma. Lo otro lo hemos trabajado y en algún momento lo seguiremos trabajando cuando le volvamos a dar una vuelta al amor cortés. Lo otro, el amor cortés lo muestra en primer plano porque la dama era algo que no existía y empezó a existir justamente por el amor cortés. ¿Sí? Lo otro está construido a partir del objeto de la pulsión. Y como lo otro está construido a partir del objeto de la pulsión, si yo soy macho, perdón, pero estoy admitiendo gente, a lo mejor vayamos a ponerle un horario de admisión. Aviso, es como una advertencia, sino una amenaza. Si yo soy macho, lo otro para mí está construido con el objeto de la pulsión, con ese vacío que es el objeto de la pulsión, con ese vacío de Das Ding. ¿Sí? Y una mujer para mí va a ser un cuadro de Botero o de Modigliani, pero un cuadro que es la mirada. ¿Sí? O una mujer va a ser para mí un alfajor, o una mujer para mí va a ser una voz. ¿Por qué? Porque el macho constituye al otro y a lo otro, en términos generales, a partir del vacío del objeto de la pulsión. ¿Sí? Asimismo, mi concepción macha de lo humano deviene de la misma lógica, razón por la cual yo les puedo decir el hombre es el lobo del hombre. He pensado, he meditado sobre la humanidad y puedo llegar a decirles, como Thomas Hobbes en el Leviatán, les puedo decir el hombre es el lobo del hombre. Y ahí colaré o sostendré una teoría sadomasoquista de lo que es lo humano. De la misma manera, mi concepción de lo que es la naturaleza obedece a la misma lógica. Uno a veces lee o uno a veces se encuentra la idea de que la naturaleza es una especie de pecho que nos da abundante leche, pero no debemos exprimirlo más allá de cierta medida. Es una idea que algunos pueblos, algunas culturas amerindias te van a decir, sí, se trata de la Pachamama, se trata de la Madre Tierra, ¿sí? Esa diosa de la fertilidad que como madre nos protege y nos nutre. Uno lo puede encontrar dicho, digamos, por algunas comunidades, hablando propiamente de la Pachamama, pero uno lo puede encontrar sin que le llamen la Pachamama. Agarrar y decir, tengo una idea de que la naturaleza es algo que nos provee, pero tenemos que tener cuidado, porque ese pecho, esa teta se puede secar. Y cuando se seque, anda, sabe qué nos va a pasar. Es decir, se vive, y he esperado transmitírselo con el paso de los años en estos encuentros, que cada uno de ustedes vive en una teoría sexual infantil. Ese es el punto. ¿Sí? Ahora, desde el lado macho, podemos afirmar
que una mujer se confunde necesariamente con aquello de lo que el hombre goza. ¿Mm? Vuelvo al aforismo, traigo un aforismo más, voy a leer de nuevo el primero. Mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, es decir, con aquello de lo que ella goza, menos se lo odia, menos se le es, menos se la ama. ¿Sí? Ahora vuelvo del lado macho. Y si yo tuviese que escribir este aforismo desde el lado macho, no es un aforismo, es una clase, es una frase, pero yo lo tomo como un aforismo. Ahora lo voy a escribir desde el lado macho. Y desde el lado macho yo diría, una mujer se confunde necesariamente con aquello de lo que el hombre goza. Una mujer se confunde necesariamente con aquello de lo que el hombre goza. Lo de necesariamente, hagamos como unos corchetes y dejémoslo. Ya vamos a ver qué cosas son necesarias, qué cosas son imposibles, qué cosas son contingentes. Pero lo construí así, en el momento de escribirlo puse. Una mujer se confunde necesariamente, este es mi aforismo, una mujer se confunde necesariamente con aquello de lo que el hombre goza. Sé que la frase es polisémica, así que me voy a tomar un minuto para aclararla. ¿Sí? Cuando digo se confunde, una mujer se confunde necesariamente con aquello de lo que un hombre goza. Cuando digo se confunde, no quiero decir que ella está confundida, que está desconcertada, que está equivocada respecto de aquello de lo que el hombre goza. En general, si uno lo toma en este sentido, es al revés. Una mujer capta rápidamente las condiciones que posibilitan el goce del macho. No se confunde, porque el macho no da lugar a confusión. Y ellas captan rápidamente cuáles son las condiciones de aparición de ese goce. Lo captan tan rápidamente que en el consultorio muchas veces uno escucha que dicen, es hasta aburrido, es hasta repetitivo, son rústicos, los límites son muy cerrados y están dentro de un espacio más que conocido. Es decir, ella no se confunde con aquello de lo que él goza. Ella no está confundida. ¿Sí? Ella no se desorienta. En general se orienta y bien rápido. Cosa que del lado macho esa orientación está bastante discutible, vamos a decir. Pero lo vamos a tomar. No es en ese sentido que ella se desconcierta o se desorienta. Digo, para aclarar este aforismo, es una mujer se confunde necesariamente con aquello de lo que el hombre goza. Digo que desde el punto de vista del goce macho, desde el punto de vista del goce macho, una mujer es indiscernible de aquello de lo que el macho goza, que es el objeto A. Desde el punto de vista del macho, una mujer es indiscernible de aquello de lo que él goza, que es el objeto A. No es distinguible de él. Se me ocurría, cuando estudiamos química, esa cosa tan complicada para mí que es la química, la matemática, nunca anduve bien en esos asuntos, pero me acordaba de las soluciones, las mezclas homogéneas. Me acordaba del ejemplo del azúcar en el agua, que uno bate el azúcar en el agua y si está por debajo de un punto de saturación, el azúcar desaparece y se constituye una mezcla homogénea, que no podés diferenciar, no podés distinguir los elementos de esa solución, de esa mezcla homogénea. Y para el macho le pasa eso. Para él una mujer es indiscernible de aquello de lo que él goza, que es el objeto A. ¿Sí? Entonces no es ella la confundida, es él quien la confunde. Se confunde. Es él quien la confunde en el sentido de se confunde.
¿sí? Es él quien la confunde con aquello de lo que él goza, que es el objeto A. Y si ella ama, ella se deja confundir. Si ella ama, ella se deja confundir. Puede amar al hombre, en este sentido el macho, puede amar el dinero, puede ser una trabajadora sexual, ¿sí? No estoy hablando de lo mismo, no estoy diciendo que las trabajadoras sexuales amen el dinero, estoy diciendo que puede amar otra cosa y dejarse confundir. ¿Sí? Dejarse confundir con aquello de lo que él goza. Hacer el bello cuadro, el bombón más sabroso, el vacío sobre el cual puede operar algún esfínter, etc. Es ella la que se deja confundir si ama. ¿Sí? Y estoy haciendo referencia, como se deben haber dado cuenta, a ese juego de señuelos, de semblantes que estructuran la dialéctica fálica. A eso que hemos trabajado en este seminario como la plasticidad de ella al fantasma del macho. He usado varias veces esa palabra. La plasticidad de ella al goce del macho. Dejarse confundir por él, dejarse confundir con una mirada, con una voz. ¿Okay? Bien, ahora veamos este encuentro desde el lado de la mujer de los seres que hablan, de los seres que hablan. Iba a decir de los seres que aman, pero vamos a decir, vamos a ver cómo funciona este encuentro desde el lado mujer de los seres que hablan. ¿Sí? Y digo, una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que ella goza. Una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que ella goza. Y ese goce, y ese hombre, puede prestarse a confusión. Puede prestarse a esa confusión. Lo vuelvo a decir, estoy diciendo la primera frase que leí y la estoy reduciendo. Una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que ella goza y ese hombre puede prestarse a confusión. Puede dejarse confundir. Buen día, yo recién entro. Roberto, ustedes me escuchan a mí, ¿no? Porque hay alguien que no me escucha. Bien, entonces, una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que ella goza y ese hombre puede prestarse a esa confusión. Imagino, y acá meto imaginario, voy despacio, meto imaginario, meto imaginario, estoy tratando de elaborar algo con ustedes y pongo imágenes. Ese registro que ha estado tan devaluado por el mismo Lacan en sus primeros 20 años de enseñanza. Voy a meter una imagen. Imagino una escena amorosa. ¿Para explicar qué? Para explicar que una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que ella goza y él puede prestarse a esa confusión. Para dar vueltas alrededor de, disculpen que repito, una mujer puede confundir a un hombre con aquello de lo que ella goza y ese hombre puede prestarse a confusión, voy a imaginarme una escena amorosa. Una escena amorosa, una mujer amante que da y pide un amor ilimitado, un amor sin castración, un amor incondicional, un amor sin concesiones, un amor que se sostiene, se estructura según la lógica del otro goce. Imagino una escena amorosa, una mujer que da, entre paréntesis, y pide un amor ilimitado, sin castración, incondicional, sin concesiones, un amor que se sostiene, se estructura según la lógica del goce del otro, y acá traigo, para ayudarme, un aforismo que escribió, otra frase, pero que funciona como un aforismo que escribió
o que dijo en televisión en 1974, y ya la trabajé con ustedes, que decía: no hay límites a las concesiones que cada una mujer, no hay límites a las concesiones que cada una hace para un hombre, de su cuerpo, de su alma, de sus bienes. Es darlo todo para hacerlo todo. Entonces me imagino una escena así, una escena con una que no tenga límites a las concesiones que pueda hacer para un hombre, de su cuerpo, de su alma, de sus bienes, dar todo para hacer todo. ¿Sí? E imagino un partener, en la misma escena, un partener, un macho, que se preste al equívoco de ser ubicado en esa posición, que se preste al equívoco de encarnar esa otredad. Soy claro en la manera de transmitírselo, una escena de amor, de un lado tenemos lo ilimitado, el goce del otro, y por otro lado tenemos un pobre diablo, un macho, un boludo, como lo hemos trabajado, que se preste a encarnar esa otredad, que se preste a ese equívoco. Esto ustedes no pueden no haberlo percibido en ciertos climas que se generan en el consultorio de ustedes. Yo acá lo he escuchado 1000 veces. Cierto clima. Cuando ella, vamos a poner ella, pero estamos hablando de la parte mujer de los seres que hablan. ¿Sí? Cuando ella dice: yo sé que ella me ama. Me lo dice mi corazón. Incluso si ella lo niega. Yo sé que ella me ama, me lo dice mi corazón, incluso si ella lo niega. Lo niega y tal vez será porque no quiere amarme, tal vez no quiere, o porque todavía no se dio cuenta que me ama. Yo lo he escuchado esto. Será porque no quiere, porque no le conviene, porque esto le traería re quilombos con la esposa, con la tía, con la qué sé yo. Entonces no quiere amarme, pero yo sé que me ama. Incluso si me lo niega, incluso y sobre todo si me lo niega. Incluso si no se da cuenta que me ama, porque todavía no se avivó que me ama. Uno puede tomar esto con un delirio erotómano. Pues bien, no retrocedamos. Tal vez haya delirios erotómanos en varias estructuras. ¿Sí? Yo sé que ella me ama, aunque no quiera y aunque no se dé cuenta. Y a fin de cuentas, su amor será más fuerte que su voluntad. Porque yo sé que ella me dijo: esto muere acá, mirá que mi pareja viajó a Hong Kong y tengo un fin de semana y está todo bien y vos siempre me gustaste y siempre quise tener una historia con vos, pero esto muere acá. Punto. ¿Sí? Sí, pero esa es su voluntad. Pero ella me ama, aunque no se dé cuenta y aunque no quiera amarme. Este clima, que yo lo he percibido muchas veces, uno escucha esto y dice: acá se va a armar quilombo. Más temprano que tarde, más tarde que temprano, se va a armar quilombo. Tiene ganas de decirle a la familia de ella, el paciente, el sujeto, vamos a decir: vayan teniendo un teléfono a mano para llamar al 911, a la ambulancia, a la policía, porque van a salir en crónica. Esto va a pasar. Cuando alguien está en esta posición de yo sé que ella me ama, me lo dice mi corazón, incluso aunque diga todo lo contrario, ¿sí? Uno dice: se va a armar quilombo. ¿Sí? Y ustedes dirán que exagero, y yo responderé: exagero ma non troppo. Recién, bueno, me parece que leí algo en italiano, y exagero ma non troppo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les quiero transmitir qué es constituir esta otredad a imagen y semejanza del goce femenino. Se lo quiero transmitir en una cuestión bien clínica, para que nos hagamos a la idea de que la parte mujer de los seres que hablan se definen
por un goce que se caracteriza por lo ilimitado. La parte mujer de los seres que hablan se define, se sostiene, se estructura, pongamos sinónimos, a partir de un goce que se caracteriza por lo ilimitado. Y se pone en juego en escenas. Ya no estamos hablando de Santa Teresa de Ávila, ya no estamos hablando de los místicos del Islam. No, estamos hablando de un tipo, de ella que entra acá al consultorio. ¿Sí? Vuelvo a leer la frase que quería trabajar, que es la última frase de una carta de Almor, y si los vientos y Dios nos acompañan, no volveré a... ¿Sí? Pero no me quería ir sin laburar esto con ustedes. ¿Sí? Vuelvo a la frase. Mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, o sea, con aquello de lo que goza, de lo que ella goza, ¿sí? En francés es bien clarito, de lo que ella goza, menos se lo odia, menos se le es, y como no hay amor sin odio, menos el ama. ¿Sí? Y les voy a traer mi aforismo, un poco más abierto, porque es para tratar de explicar el otro. Nosotros en Argentina teníamos un señor, o teníamos, no sé, que se llama José Naroski. No sé si alguna vez escucharon hablar de él. Que tenía aforismos, algunos más felices y otros menos felices según los patrones estéticos y la sensibilidad de la gente que lo leía. Pero yo he leído en mi juventud varios libros de él. Uno recuerdo que se llamaba Si todos los hombres, y tenía muy aburridos, me dice alguien, o sea que lo conocen en Ecuador. Bueno, ese creo que es argentino. Y si mal no recuerdo, estoy hablando de hace 3 reencarnaciones, he leído uno que se llamaba Si todos los hombres. Y había aforismos, pero eran aforismos cortitos, muy intensos. Yo el mío, el que les traigo ahora, es un poco más largo. Leo el de Lacan, la frase de Lacan. Mientras más se preste al hombre a que la mujer lo confunda con aquello de lo que ella goza, lo acorté, con aquello de lo que ella goza, ¿sí? Menos él odia, menos él es, menos él ama. Y lo voy a decir ahora a mi manera. En la medida en que el goce del otro pueda advenir en relación con un partener, sea este hombre o mujer, ya no pongo hombre como Lacan, hablar del hombre, un hombre, un hombre. En la medida en que el goce del otro pueda advenir en relación con un partener, menos él, el partener, menos él será, pues estará tomado por algo en lo que deberá pagar con su persona. ¿Les resuena la dirección de la cura? Bueno, yo te lo pongo en una transferencia salvaje. Menos él será, pues estará tomado por algo en lo que deberá pagar con su persona. Más se lo acusará de desamor. Dicho de otra manera, de poco valdrá su amor, su pequeño amor castrado. Pagará con su persona, menos será, menos amará, en el sentido de vos no me amás lo suficiente. De nada valdrá las manifestaciones de su amor castrado. Y menos odiará. ¿Y por qué digo menos odiará? Porque una mujer lee perfectamente cuando el odio de un hombre es amor. Una mujer lee perfectamente cuando el odio de un hombre es amor. Son esos casos donde se separaron hace 5 años, ella está en pareja con otra ella, él está en pareja con no sé qué, y él sigue odiándola. Y ella no tiene ninguna dificultad en leer, sigue enganchado conmigo. Es odio-amoramiento. Sigue enganchado conmigo.
Y uno habla con él y dice, no, la odio, esa basura, la desprecio, ojalá que se muera, ojalá que no sé qué, ojalá que no sé cuánto. Y ella dice, está enganchado conmigo. Y es así. Una mujer no tiene ninguna, pero ninguna dificultad en leer en el odio de un hombre una especie de estructura moebiana, vamos a decirlo así. Lo traigo con imágenes, son imágenes, estructura moebiana donde el odio es una forma del amor. ¿Ok? Entonces, menos amará, menos será, menos odiará. Me acordaba de algo que no sé si ya lo trabajé o lo traje a colación con ustedes o en otro espacio, la verdad que no me acuerdo, que es la canción Ódiame de Julio Jaramillo. No sé si conocen la canción Ódiame de Julio Jaramillo. ¿Eh? Es ese bolero que dice Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. El Gardel ecuatoriano. Muy bien. Tan solo se odia lo querido. Por eso, este Jaramillo, que debe tener una cuestión femenina, que permite, que posibilita la existencia de algunos boleristas, él agarra y dice, lo que te puede lastimar es la indiferencia, el odio no, el odio es como una prueba, como un sello de que alguien te ama o te amó. Y si te sigue odiando, porque te sigue amando. ¿Sí? Bien. Esa es mi pequeña interpretación de esta frase donde uno dice, bueno, pero decime dónde Lacan dice que vos lo decís, y yo ahí estaría con problemas. Yo puedo agarrar y trabajar con ustedes la lógica, pero ustedes me pueden decir a mí, no, eso te ha pasado, esto es tu fantasma macho, porque no sabes hacer frente de otra manera a ese amor que se sostiene con las mismas características del goce del otro. Entonces, menos será, menos amará, menos odiará. ¿Sí? Ese partener sufrirá una suerte de repentino anonimato y los fenómenos de amor y odio que tengan lugar en esa escena, los fenómenos de amor y odio que tengan lugar en esa escena, en la que indicamos el goce femenino, no se dejarán reconducir al saber del inconsciente. Porque este es el problema. Nosotros podemos hacer psicología, podemos poner una agencia matrimonial, o podemos hacer coaching para la separación de las parejas, podemos hacer eso, no estaría nada mal. El problema es que estos fenómenos no se dejan reconducir al saber del inconsciente. Son una manifestación clínica de un goce que no se deja reconducir a la cadena del saber del inconsciente, que es lo que Adriana Fournier la otra vez en sánscrito dijo, el inconsciente es un boludo, no la agarra esta, no la agarra. ¿Sí? No hay un saber operativo allí, no hay un saber operativo allí. ¿Sí? Y uno ha escuchado en un consultorio cosas así. Uno lo ha escuchado, yo lo escribo porque lo he escuchado. Creo que cuando ella se dirige a mí, vamos a poner ella, pero estamos hablando de la parte mujer de los seres que hablan. Creo que cuando ella se dirige a mí, le habla a otra persona, a una persona que no soy yo, que respecto de mí es una genialidad radical. Le está hablando a otro. ¿Sí? Una persona que existe, que existe, que está en otro lugar, en otra dimensión, y tiene razón. Y tiene razón porque Lacan a nosotros nos acostumbró que cuando uno habla, aparte de hablar a las paredes, aparte de babardear, parlotear, ¿sí? Uno le habla al objeto, habla como Hamlet. Es como si yo dijese, cuando le hablo al objeto en una pelea de pareja,
Le hablo así, le estoy hablando al objeto, a mí me parece que le estoy hablando a otra persona. Lo que nunca quedó tan claro es que del otro lado también es estrictamente así y que se puede plantear a partir de la constitución obscenidad, de una genidad sostenida en el otro goce. ¿Sí? Le habla a otra, se está dirigiendo a otra persona. ¿Sí? Es una variante de lo que sería la angustia que te puede provocar el deseo del otro. Y vos no me amás lo suficiente, pero loca, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Y uno lo ha escuchado y de tipos angustiados, pero ¿y qué más querés? Y si lo sin límites así, hay que hacerse a la idea de un goce que se caracteriza por su relación con lo ilimitado. ¿Sí? No es solamente que ella no tiene límites para dar, no tiene límites para pedir. ¿Sí? Entonces, muchachos, muchaches, hay que tener cautela. Hay que tener cautela. Porque esto que quería traerles para dejar la carta y se me escucha. Ahora volviste. Bien. Menos mal que se cortó porque ya entraba yo en la obscenidad, diciendo al pobre diablo. Había usado otra palabra, boludo. Al pobre diablo se lo confunde con Dios. ¿Dónde vas con tu amor castrado? Es poco. ¿Sí? Y entonces decía que esto debería servir de consejo. Acá ven que me estoy poniendo, no una agencia matrimonial, pero una conserjería amorosa, estoy poniendo en esta clase. ¿Sí? Una conserjería o consejería amorosa, debería servir de consejo para ciertos machos que a veces se permiten una pequeña aventura amorosa. Y ciertos machos que a veces se permiten una pequeña aventura amorosa y dicen, total, eso tiene límite. Cuando quiero que termine, corto y listo. Es algo que tiene límite. A veces me dicen, voy a estar 2 o 3 veces con ella. Y ya está. 2 o 3 veces, porque me encantó, 2 o 3 veces y ya está. Después corto. ¿Sí? Pero resulta que a veces esos machos despiertan algo en Leotre, despiertan algo en el partener, despierta algo que le ponemos un nombre, que es la dimensión erotómana del amor, ¿sí? Que luego no pueden manejar, porque eso no reconoce límite alguno. Y entonces, ¿cómo vienen? Vienen angustiados. Dicen, en cualquier momento me toca el timbre en la puerta de casa, en cualquier momento me esperan en el laburo, en cualquier momento, porque no tiene límite. No sé qué hacer, vienen angustiados, y es verdad, porque a él sí le funcionaba el límite. Es hasta acá, 2, 3, 4, depende, 4, pero hasta acá. Y se despertó algo que no pueden, y uno le diría, pues bien, te has prestado confusión, muchacho, hacete el responsable de este asunto. Despiertan algo en el otro que nosotros llamamos amor erotómano, podemos llamar amor bajo la modalidad de lo femenino, que no pueden manejar. Y esto mismo, que uno ya les di un consejo gratis, sean cautelosos, pero esto mismo se nos puede presentar a nosotros como coyuntura dramática en un análisis, porque se nos ha presentado, porque yo no soy bueno para inventar, yo les cuento cosas que pasan, ¿sí? No soy como dicen que es TN, que inventa. Yo cuento la realidad del consultorio. ¿Sí? Y entonces esto mismo se nos puede presentar en una clínica. Entonces, yo les diría, admitir, yo les diría, prueben cuando les pase esto, cuando tengan un sujeto habitado, lo vamos a decir así, por lo ilimitado, ¿sí? Prueben intervenir diciendo, escúchame, no se trata del amor o desamor de tal persona, sino de los efectos que producen en vos cierta mirada. O prueben interpretar, la causa verdadera de este odio no es lo que hace o deja de ser tal persona,
sino las resonancias que en vos produce lo imperativo de esa voz. Es decir, prueben, apuesten a intervenir desde el objeto del fantasma como aparato de goce desde el que se aborda una realidad desiderativa, desde el objeto del fantasma como aparato de goce desde el que se aborda una realidad desiderativa. Prueben intervenir así, con un sujeto así, y después cuenten cómo le fue. Prueben intervenir. Ustedes saben, ¿no? El saber del inconsciente es algo que te conduce a una especie de núcleo, fantasma fundamental, llámenlo como quieran, que es una especie de aparatito de goce, fruto de la construcción de todas las cadenas del saber del inconsciente, y uno dice, es con esto que se aborda la realidad. Bueno, interprétaselo, decirle, mirá, no se trata en este amor que vos tenés, sino de una mirada paterna que siempre, cuéntenlo. Y después, interpretenlo después, cuéntenme a mí cómo me va, porque yo sé cómo me va a mí cuando me meto por ese lado. ¿Ok? Apuesten a intervenir desde ese lado y después me dicen, entonces vuelvo, menos el es, menos el ama, menos el odia. Vamos con menos el es. ¿Sí? Yo les decía, paga con su persona. Es una suerte de anonimato, me dice, me metí en esto y hago, lo que amo, lo que odio, lo que dejo de hacer, mucho la cosa no la modifica. ¿Sí? Menos el es puede ser interpretado también desde una teoría del ser. Menos el es. En la frase de Lacan yo podría decir, bueno, se trata de que cuando está en juego en una escena el goce del otro, hay algo de la ontología, ¿sí? Que cuando está en una escena, nada de la ontología va a valer. No hay ontología que valga. Lo paso esto a la interpretación clínica. Decir, si está en juego el goce del otro, no hay nada del ser, no hay nada de la ontología que te va a ayudar como interpretación. Prueben decirle a alguien que está habitada por esa relación con lo ilimitado. Prueben decirle, mira, lo que sucede es que a veces los hombres son así o así. Yo entiendo que vos estás así, pero los hombres vas a ver que cuando tengas más experiencia y conozcas y aprendas más cosas del amor, vas a ver que esto no va a ser tan así. Hagan esa interpretación ontológica. Los hombres son y entonces, y cuéntenme cómo les va. Es como querer sacar, no sé, un bulón con una pinza de depilar las cejas. Es como querer sacar, no sé, desatornillar no sé qué cosa con el dedo. No hay herramienta. Razón por la cual Lacan dice, che, tal vez el inconsciente freudiano es todo este saber que conduce a un núcleo y una matriz fantasmática, donde está el fantasma, donde está el objeto, donde esto se juega a nivel de la castración. Y esto es así, pero es nada más que una parte de lo que uno podría llamar lo inconsciente. ¿Sí? Por eso Lacan no tuvo problema ya no hablar del inconsciente y empezar a usar otros términos. ¿Se entiende? Por eso digo, acá el saber no funciona. ¿Sí? Entonces, prueben con dar consejos ontológicos. Ya conocerás a los hombres, porque bla, 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 y cuéntenme cómo le va. Es un boludo, a mí no, esto no me viene, no me sirve lo que me está diciendo. Ni qué hablar. Yo decía, primero consejo para los machos desprevenidos. Segundo consejo para los analistas prevenidos o esclarecidos. Tercero, ni qué hablar de las tormentas y tsunamis transferenciales. Como ven, yo voy escribiendo y digo, tormenta no, tsunami transferencial. ¿Sí? Las tormentas y tsunamis transferenciales, con todas las reacciones terapéuticas negativas
la RTN freudiana, la reacción terapéutica negativa. ¿Sí? Los tsunamis transferenciales, si el analista se presta a ser confundido con Dios. Hago el silencio, retomo. Los quilombos que se pueden armar si el analista se presta a ser confundido con Dios. Y ustedes van a decir, no, ¿cómo se va a prestar si es un analista? Imaginaba una escena, digamos, donde algo de eso, de lo ilimitado, si algo de lo ilimitado se pone en juego en una relación transferencial. No estoy hablando de cierto momento de la historia del psicoanálisis en que no era inhabitual que los analistas terminen con algunos pacientes en el Telo o en la iglesia. Para los que no son de Argentina, Telo es un albergue transitorio. ¿Sí? No estoy hablando de una época en que no era inhabitual que algunos analistas terminasen con algunos pacientes en la iglesia, consagrándose al matrimonio o en el albergue transitorio. ¿Sí? No estoy llegando a hablar de eso. ¿Sí? Porque en general eso fue una cosa que a Freud le dio más de un dolor de cabeza con los discípulos. Los tenía que tener medio interpretándole lo que podían, porque se armaban los líos que se armaban. Y en la historia del psicoanálisis argentino se armaron grandes quilombos también. Son cosas que hay que ser un poco pudoroso para hablar, pero se armaron. En general no es así. En general se prestan a ser Dios en otro tipo de dispositivos. En general son los docentes y los alumnos que se armen cosas así. ¿Sí? No estoy llegando a lo primero, ni estoy llegando a lo segundo. Estoy tratando de decir cuando ese semblante, esa encarnadura, pero el semblante lo vamos a empezar a es una noción que vamos a tener que trabajar. Cuando alguien que está en un dispositivo le toma cierto gustito, dioses del saber. Bien. Ojalá fuese solo dioses del saber, pero cuando le toma cierto gustito a estar concernido en algo de lo ilimitado. Cierto gustito, estoy hablando de cierta cuestión de goce. ¿Sí? Imagínense que un analista tal, sus pacientes sean sus seguidores de la escuela de no sé, o de la asociación de no sé qué, y como una especie de tribu. Imagínense que, digamos, no es la relación analista-sujeto y nada más, sino que se empiezan a meter otras cosas. Se empiezan a meter, entonces te encontrás con tu analista para pensar la política, de bla, 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 bla. Se pueden generar tsunamis transferenciales cuando alguien se presta a confusión con Dios. ¿Sí? Y esto puede pasar, es un aviso para los analistas también, del cual uno puede sacar una conclusión. Digo, porque es un tema, no digo que algo esté mal, digo, ojo con este asunto, porque a veces, digamos, hay ciertas cuestiones donde se prestan a ser confundidos con algo, donde tenés, vamos a decir así, militantes. Y siempre es mejor que alguien te tenga un poco de transferencia negativa. Que diga, dice esto, pero desconfíe. Vamos a ver qué onda, Cueva que interpreta esta mierda así, vamos a ver si es así, si el resto del seminario va en ese sentido, va en ese sentido. Es mejor eso, cierta transferencia negativa, que los militantes de no sé qué causa, en la que resulta que sos vos el centro. ¿Sí? Entonces decía, conclusión, hay algo de las pasiones de los seres hablantes a lo que el saber del inconsciente no responde.
Y dice Lacan, y esto es verdadero. ¿Sí? Esto es verdad. ¿Sí? Hay ciertas cuestiones de las pacientes, hay ciertas cuestiones de las pasiones, de los seres hablantes, a lo que el saber del inconsciente no responde, y esto es verdad. Y es por eso que en la clase siguiente va a empezar diciendo, no hay saber operativo sobre el goce del otro, lo está diciendo de otra manera, y se propone renovar la cuestión del saber. Si ustedes van a la clase 110, en el punto, ¿qué punto? Es antes del 1. Sí, es en el punto 1, van a encontrar en la página 110, tenemos que renovar hoy la función del saber. Tenemos que renovar, porque uno dice, che, el saber del inconsciente de esto no sabe un carajo. Se me están dando unos quilombos en el consultorio terrible y no sé qué interpretarle. El Edipo, el falo, la castración. Entonces Lacan dice renovar la cuestión del saber. Un detalle, la primera vez que me encontré con esa frase, me llamó la atención el verbo que usaba, porque usaba un verbo que se puede usar como el verbo renovar en francés. El verbo renovar es renouveler. Verbo renouveler. Sin embargo, él usaba el verbo rénover. Y me llamó la atención porque digo, va a renovar el saber. ¿Sí? Y la palabra renover es mejorar dando una forma nueva. O sea, Lacan dice, che, vamos a tener que renovar, mejorar dando una forma nueva, lo que es el saber. ¿Sí? ¿No? Otra vez, tenemos que renovar, dice retomar en castellano. ¿Lo ubicaron la frase? O sea, un error de tipografía, me imagino. Es renovar, no es tenemos que retomar nada. La tenemos que renovar, es decir, mejorar dando una forma nueva. Y se lo traigo porque empieza un momento bisagra. Empieza un momento bisagra porque para nosotros, hasta este momento, hasta el momento en que dejamos la clase del 13 de marzo del 73, nosotros éramos fanáticos de la escritura. Éramos fanáticos de lo escrito porque decíamos, sí, digamos, está el saber, hay mucho saber, hay saber, pero el punto donde el saber capta lo real es lo escrito. Es la escritura, y nos metimos con la escritura de las fórmulas, y vimos lógica, y ahora, un par de clases después, me contaron, yo no las leí ni las vi, pero me contaron que va a empezar a jugar con unos hilitos, con unos cablecitos. O sea, va a dejar las letras y se va a poner con unos cablecitos, porque dice, las letras sí, las letras sirven para cierto punto, pero el punto donde se juega cierto otro goce, las letritas se la meten, ¿saben dónde? Yo me estoy poniendo obsceno, perdón, pero esta es bien. Entonces, iba a terminar ahora, pero voy a hacer una cosa. Voy a avanzar un poquito sobre la clase que viene, así no me siento tentado de volver a una carta de Almor en la clase que viene. Voy a avanzar no más que para salir de ahí. ¿Tienen el seminario a mano? Si tienen el seminario a mano van a ver la página 109 y van a ver que hay un triángulo. ¿Sí? Y uno cuando mira este triángulo, le pasa que hay algunas cuestiones que de movida, pero así en un primer acercamiento, tiene cosas que ya uno dice, che, acá hay algo que antes no estaba. Acá hay algo nuevo, es como si el tipo estuviese preparándose para meter una renovación del saber. Una cosa, por ejemplo, hay los 3 registros que nosotros conocemos desde siempre, pero resulta que en este triángulo hay como una especie de direccionalidad, ¿sí? De circularidad o direccionalidad precisa en este triángulo. Mírenlo.
Con lo imaginario se va a lo simbólico. ¿Ven el sentido de la flecha? Con el simbólico se va hacia lo real. Y con lo real se va hacia lo imaginario. Y esto es una cosa que uno dice, no entiendo bien. En principio, no entiendo en Lacan. Sí entiendo en mí. En mí lo entiendo porque yo meto imágenes, imágenes, imágenes para tratar de llegar a lo simbólico y se me mete un efecto de verdad. ¿Sí? Digo, esto es verdad, este aforismo es verdadero. ¿Sí? Pero hay una relación en principio, no estoy explicando, estoy describiendo, ¿no? Una relación de circularidad con una direccionalidad precisa. De lo imaginario a lo simbólico, de lo simbólico a lo real y de lo real a lo imaginario. Vaya uno a saber qué quiere decir eso. ¿Sí? Y en el medio, como en una suerte de articulación de los tres registros, ubicamos el goce, en una especie de bolsa o vacuola. ¿Eh? ¿Lo ven? Está el goce. Y entonces ya empieza otra cosa medio rara. Empieza una cosa rara, porque el goce me lo escribiste con J, jouissance. ¿Sí? Y tenemos un lío que no nos explicaríamos sin haber hecho las 7 clases anteriores. Pues las 7 clases anteriores venimos trabajando el goce del otro, el otro goce, un goce suplementario, un goce más allá del uno fálico, un goce del lado de la mujer de los seres que hablan, ¿sí? Ya venimos construyendo, si no, no entenderíamos por qué nos separa la J de goce. Ahí que hay una G, no, hay una J, yo tengo acá la versión, hay una J que es de jouissance, que es el goce, la primera palabra de jouissance. Y ahí ya tenemos un segundo tema a explicar, porque para nosotros, desde la noche de los tiempos, el real al que apunta el psicoanálisis es el goce. Si uno dijese cuál es el real de la ciencia, puede responder muchas cosas. Cuando dice qué es el real del psicoanálisis, es el goce. Para nosotros el real del psicoanálisis es el goce. ¿Por qué? Porque Freud descubrió que detrás de los síntomas había pensamientos inconscientes. Detrás de los síntomas, de los sueños, detrás de los síntomas había pensamientos inconscientes. Sí, pero todo síntoma tiene una cara de goce. Todo síntoma es una satisfacción sustitutiva. Todo síntoma tiene un beneficio primario. Entonces Freud agarraba y decía, bueno, este es el real. El real no es solamente que hay pensamientos inconscientes, que hay pensamientos inconscientes, muchas teorías, muchas filosofías han dicho que hay pensamientos inconscientes. Lo que yo digo es que a través de esos pensamientos inconscientes podemos llegar a circunscribir el real propio del psicoanálisis. Hasta ahí estamos bien, estamos de acuerdo. Esta era la idea de Freud. ¿Sí? Ahora bien, ese real de goce siempre fue pensado por nosotros en términos pulsionales. Ese real de goce siempre fue pensado por nosotros en términos pulsionales. ¿Dónde ubicábamos en lo real? En el objeto A. Yo digo el objeto A y su fantasma. El objeto A, lo real era lo pulsional, real, pulsional. Ahora miren el cuadrito. Tengo el objeto A, que no sé qué, pero dice que es un semblante. Y ese objeto A, que era el real de goce del psicoanálisis, el objeto A me lo pone ahí. El real me lo pone como un registro en otro lado. Y el goce me lo pone en otro lado. Es como si, a ver, lo voy a decir así. Diferencia el lugar del goce, punto, del lugar del objeto A. Como si todo lo que hubiésemos estudiado en términos del objeto A y su fantasma no es lo real. Como si fuese una especie de semblante de lo real. Como si fuese una especie de semblante de goce. Por eso yo muchas veces le dije el régimen del goce a ubicar o propio del lado mujer de la fórmula de la sexuación va a empezar a ser el régimen del goce, a secas. Y ustedes me dicen, che, ¿y lo pulsional? Y no sé, acá dice que lo pulsional es como una especie de semblante de eso. ¿Eh?
Por eso vamos a empezar a trabajar la noción de semblante. Por eso les digo, cuando den vuelta a la página 108 a los 109, vamos a empezar a estar en una especie de bisagra, ¿sí? Una especie de bisagra. Vamos a leer cosas acá y en el barroco, cosas muy importantes sobre el tema del saber. Y vamos a entrar de acá a fin de año, vamos a tratar de hacer de esos 2 capítulos, tal vez del último, inyectar cierta velocidad. Pero quería marcarle los límites, porque este es como una especie de límite, es una especie de paso a franquear. Dejo de hablar, me hablé todo, doy lugar a las preguntas, correcciones, pedidos de aclaraciones, no me pregunten cosas así como, pero escúchame, en el amor ellos también le hablan a otra persona, eso ya lo sabemos todos, todos sabemos del equívoco, del exilio de los goces, o si quieren pregúntenmelo, pero bueno, ya más o menos ya estamos entregados a esta altura de la Suárez. Bien, preguntas, acotaciones, pedido de aclaraciones. Bien. Parece que no las hay, entonces vamos a dejar acá. Hay algunos colegas que están trabajando para futuros quintos miércoles. Y me gustaría que la gente que nunca participó de esos futuros quintos miércoles me haga saber, si quieren en el grupo, pero de manera privada, si tienen ganas de trabajar. Hay muchas cosas muy lindas. Hay muchas cosas muy lindas y que no son de una complejidad que uno diga, no, en esto no me meto ni loco, sino cosas que nos puede aportar a la comunidad y que son, ya te leo, y que son cosas que nos podrían sumar, incluso de otros psicoanalistas. Así que los invito muy directamente a los que nunca participaron ni quieran participar. A ver, Amalia, en el amor y el odio la escisión es en el yo, pero parece que Lacan propone una escisión entre el sujeto y el goce. Una escisión entre el sujeto y el goce. A ver, Amalia, ¿en qué sentido? Yo pensaba esto del amor y el odio. Para que no te escucho bien. Dale. El amor y el odio, digamos que tiene una expresión con palabras, digamos, ¿no? En cambio, acá hay una propuesta entre el sujeto y el goce, el sujeto del inconsciente que puede hablar, y digamos, ¿no? Pero el goce es como de otra estofa, digo por no sé, en este esquema en donde está el goce en una especie de saco ahí que, como que es de otra estofa, es otra cosa. Bien, bien, ok, me parece muy bien. Me parece muy bien, en este seminario lo hemos planteado muchas veces como lo radicalmente otro, sí, como lo que existe. Por eso hinché tanto, me parece que María de los Ángeles, antes de que yo le dé la palabra, es la que creo haber recordado que en una de las intervenciones lo explicó muy bien, ¿no? Creo que era el verbo sistere. Lo que existe es lo que está en otro lado, por definición. Por eso habla de Dios, y cuando habla de lo que existe, lo que está en otro lado, porque no es que hay pruebas, no tenemos pruebas, ¿sí? Pero sabemos que existe, que está en otro lado, ¿sí? Entonces es lo radicalmente otro. No sé si darle la palabra escisión, ¿sí? Pero podríamos decir la relación del ser hablante, con el goce en tanto existente.
Después vemos si es escisión, si no es escisión. Yo porque no les quiero quemar la cabeza, digamos, hay cosas que medio las salto, las simplifico. Por ejemplo, cuando nuestras colegas estuvieron estudiando a LOL Stein, Lacan tenía como otro paradigma. Lacan tenía el paradigma de que hay una clínica en que, ¿vieron la fórmula del fantasma? Ese barrado Losange A. Esa fórmula es una fórmula donde te explica lo que dice Amalia ahora, qué relación tiene el sujeto con lo real, qué relación tiene el sujeto con el goce. Es una fórmula. De un lado está el sujeto del deseo inconsciente, por un lado todo lo simbólico, y del otro lado está lo real, bajo la modalidad del objeto A, del objeto de la pulsión. Y Lacan decía, esto puede haber momentos clínicos en que ese losange experimente modificaciones, como si se borrase un poquito, ¿sí? Como si se borrase. Si eso se borrase un poquito, si eso vacilase un poquito, podríamos tener fenómenos clínicos que van desde la angustia a la pérdida del cuerpo. El cuerpo pierde, se pierde el cuerpo se perdió, como se le perdió a LOL. Por eso Juan puso una, no sé si lo vieron, una imagen de un hombre que se da vuelta, una mujer que mira al hombre que se da vuelta, y yo lo sé por los grupos de fútbol, siempre aparece el cuerpo de una mina, por el cual el hombre se da vuelta, mira a la mina, al cuerpo de la mina, y la novia de él lo mira con mala cara. Y Juan puso una imagen donde en el lugar del cuerpo no había nada, o sea, haciendo como una referencia a ciertos fenómenos de LOL. ¿Sí? Entonces Lacan en su momento lo explicaba por el fantasma. Decía, el fantasma, ese losange que está ahí, ese losange, es algo que te dice cómo se juntan el agua y el aceite. Ya no estamos en la solución o en las mezclas, como es que decía, mezclas homogéneas. Esto es otra cosa, es algo que no sé. Bueno, explícame cómo se mezcla. Ahora, él estuvo con eso mucho tiempo, con ese paradigma, y ahora va a decir, che, y resulta que para que este goce quede en el medio de ese triangulito, lo simbólico, lo real y lo imaginario tienen que estar funcionando de tal manera. ¿Se entiende? Porque si no, resulta que ese goce a lo mejor medio que se te escapa por los rinconcitos del triángulo. ¿Sí? Es como una especie de antecedente, de ubicar qué diferencia hay entre decir vacilación fantasmática, pérdida de cuerpo, y agarrar y decir desanudamiento. Son como pequeños pasos. Yo por eso digo, son bisagras, no es que de la noche a la mañana cambió todo. ¿Sí? Entonces va a ir cambiando, es el ser hablante, de repente va a decir el cuerpo hablante. Nos va a ir poniendo, no sé si te respondí, Amalia, ¿sabes? Ese goce, ¿sabes? Nosotros siempre hablábamos de extimidad cada vez que hablábamos de lo real en términos de objeto. Acá vamos a ver si es una cosa de extimidad, porque algo que existe no es seguro que sea también íntimo, ¿sí? María de los Ángeles, te doy la palabra. Muchas gracias, Roberto. Nos has traído muchas cosas. Extraigo esto de que el saber inconsciente tiene límites para operar sobre las pasiones de los seres hablantes y cómo eso va empujando a Lacan a otras formulaciones y a Renoué a volver a atar, digamos, a volver a encontrar otras formas para armar los abordajes, digamos. Cuando te escuchaba, me acordé de este relato tan hermoso de Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano, en donde ella pues se pone en el lugar de Adriano
ella imagina ser Adriano, digamos. Y ahí, en un momento del relato, aunque Adriano está enamorado, pues su gran amor es un muchacho, él describe su enamoramiento de una mujer, realmente que para él era única entre las otras, que no le molaban, digamos, no le atraían, aunque se acostase con ellas, no lo enamoraban. La descripción que hace, digamos, Yursenar en palabras de Adriano es exactamente la que tú traes. Dice Adriano, ella no tiene límites ni para dar ni para pedir. Adriano se sentía fascinado con esta mujer, dice, le encantaba su cabello, que era como los racimos de las uvas en la vendimia. Pero ella ama absolutamente, locamente, dice Adriano, a un bailarín. Y le cuenta sus grandes pesares en ese amor. Adriano le escucha y él sabe que para ella él era uno más de sus amantes que no le exigía fidelidad. Pero Adriano, por ejemplo, dice, me gustaba de ella su encarnizamiento en destrozar su alma. Y la acompaña, finalmente ella muere a causa de ser desterrada por un divorcio muy complicado. Y dice Adriano que era tal la belleza de ese bailarín, Batilo creo que es el nombre, que se justificaba toda esa locura de esta mujer por él, ¿no? Lo que me pareció interesante es que en ese relato, cuando ella le habla a Adriano, no le habla a las paredes y él toma ahí no toma el lugar de un dios para nada, aunque ella le pide no sé cuántos miles de sestercios para mandar a imprimir una moneda con una efigie de Batilo. Pero él no toma ese lugar porque él dice, ella no busca la moneda como tal, sino el brillo de ese amor, ¿no? Ella quiere imprimir unas monedas como regalo para ese amante. Pero ahí Adriano, digamos, no toma ni el lugar de Dios, ni el lugar de digamos, como un mirarse él a sí mismo a través de ella. No sé, porque me llamó mucho la atención las palabras que son exactamente las mismas que trae Marguerite Yourcenar. Gracias, Roberto. Bueno, gracias por tu intervención. Lo único que te puedo decir, lo voy a volver a leer. Lo voy a volver a leer, a ver qué me resuena de eso. Que nos traiga para el 5º miércoles, María de los Ángeles, todo un trabajo sobre esto sería muy lindo. Más adelante, Gladys, porque tengo Gladys, no, Adrián. Tengo 3 trabajos en bueno, Gracias. Ok. Bien. Bien. Si no hay más intervenciones, dejamos hoy y en 14 días es, ¿no? El segundo del mes que viene. Si llega a haber alguna proposición, le damos lugar y vemos si la ponemos antes. Les agradezco, les mando un beso, que anden bien.